pasado un excelente día. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el cuarto webinar de este ciclo de 6 que estamos haciendo en compañía de nuestros amigos y aliados de Exaudi. Hoy tenemos un tema súper interesante que se llama resiliencia, por qué las empresas familiares están mejor dotadas para enfrentar la crisis que estamos viviendo. El día de hoy nos acompaña un experto, amigo de la casa, Pablo Aure Fariñez. Él es experto en gobierno corporativo para empresas familiares, en el diseño, fortalecimiento y desarrollo de órganos de gobierno tales como consejos de familia, juntas directivas, juntas asesoras y comités de primos. Facilitador en dinámicas familiares en el ámbito de la familia y empresa, especialmente en el contexto de relevo generacional. Cambios y nuevos emprendimientos, autor de artículos relacionados con la empresa familiar en Latinoamérica, es conferencista internacional y está acreditado con la certificación de recursos para la capacitación de directores para el liderazgo en gobierno corporativo. Corporación Financiera Internacional, miembro del Family Firm Institute, FFI en sus siglas, acreditado con el Certificate in Family Business Advising y el Advanced Certificate in Family Business Advising, fellow member del FFMI, con sede en Boston, Estados Unidos. Para el capítulo de Administración de Empresas, ADANDES, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos. Es un placer tenerlos a todos ustedes acompañándonos el día de hoy. Sabemos que esta charla, gracias a la experiencia y el conocimiento de Pablo, va a ser del agrado de todos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Pablo. Pablo, mil gracias por acompañarnos y por Sí. compartir con nosotros. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan Muy bien? bien, perfecto. Bueno, primero, agradecer nuevamente a Uniandinos y a Andes, el capítulo de administración del Uniandinos, por haberme invitado. Curiosamente, el año pasado tuve la oportunidad de visitarlos. Ese es un lujo que hoy no nos podemos dar, ¿no? Estar en una sala, aproximadamente estuvieron unas 50 personas. Pero bueno, básicamente lo que voy a hablar hoy tiene que ver con todo ese proceso de adaptación, ¿no? Adaptación a un nuevo mundo, y sumado al concepto obviamente de la resiliencia, ¿no? Y cómo esta resiliencia, generalmente hemos visto la resiliencia enfocada a las personas, enfocada a las organizaciones. Si uno busca todos los textos de administración, hablan de que las compañías son, algunas son resilientes, que las personas, en el mundo del coaching se habla de la resiliencia que tenemos que tener los seres humanos ante los diferentes factores que nos estresan. Básicamente, la idea es enfocar a través de una investigación que hicieron unos colegas en Barcelona, la colega Cristina Alvarado, cómo enfocamos esa resiliencia, pero a través de las familias, las familias empresarias, que son estas familias que están detrás de estos emprendimientos y detrás de estas empresas. Y vamos a llegamos a la conclusión, y es parte de lo que voy a estar conversando ustedes hoy, que las organizaciones o las empresas familiares o las familias empresarias están mucho mejor preparadas para las crisis. Y obviamente el COVID-19, el COVID-19, el coronavirus, como lo quieren llamar, es una crisis más, ¿no? Obviamente como ya lo deben haber escuchado en múltiples webinars, en múltiples noticias, es una crisis que es bastante compleja porque afecta todo el quehacer diario de las personas. Quizás las crisis financieras en un momento dado afectaban a algunos sectores, afectaban a algunas personas, pero esta crisis política, las diferentes crisis que hemos conocido, esta crisis, estoy escuchando algo, un feedback, esta crisis nos ha tocado en todos los ámbitos, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito internacional. Curiosamente estaba el día lunes trabajando con una familia que tiene una empresa en República Dominicana. Ellos están en el área del sector salud, y ellos me dicen: no, Pablo, nosotros estamos preparados para la crisis, esta crisis no nos va a afectar a nosotros. Pero cuando empezamos a hacer un análisis quizás de los productos que ellos necesitan para garantizar su modelo de negocio y su actividad económica, nos damos cuenta que son productos o son activos reactivos que vienen del extranjero, y obviamente ahí se ven afectados. Entonces lo que podemos hablar es que esta crisis nos está afectando a todos, ¿no?
Entonces, vamos a hablar de la resiliencia en el mundo actual. Para aquellos que no están familiarizados con la palabra VUCA o con el término VUCA, el término VUCA es un acrónimo que nuevamente viene del idioma anglosajón, realmente es VICA, por las siglas que vienen del arte militar. A finales de los años 90, el ejército americano empezó a utilizar este concepto porque en el ámbito de las guerras, en el ámbito de una tropa desplegada en un país o en un grupo de actuación en un país desconocido, donde no se conoce el terreno, donde constantemente están cambiando las circunstancias, un entorno que ellos llaman VICA. Ya voy a entrar en el detalle de lo que significa cada una de las letras que completan el acrónimo. Entonces, eso se fue trasladando como mucha de la ciencia de esta tecnología en el área de la investigación, trasladando hacia el área de la administración, porque hoy realmente nos encontramos en un mundo completamente VUCA, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es un mundo VUCA? ¿A qué responden las letras de este acrónimo? Obviamente estamos viviendo un mundo mucho más complejo, como les decía. Antiguamente las cadenas de suministro, en el caso de las empresas, las personas generalmente vivían en las mismas ciudades, en las mismas localidades. Las cadenas de suministros no eran tan complejas como son el día de hoy, no estaban tan integradas y tan internacionalizadas las cadenas de suministro. El número, no existían las redes sociales ni las nuevas tecnologías que hacen que cada vez más cualquier sector sea un sector donde haya una gran cantidad de partes interactuando, lo que nos lleva a una gran complejidad. Igualmente el tema de la volatilidad, que responde a la letra pequeña. La volatilidad tiene que ver con lo radicalmente rápido, por decirlo así, que son los cambios en el día de hoy. Antiguamente los cambios tomaban un tiempo, y los paradigmas tomaban un tiempo en que surgieran nuevos paradigmas y que estas personas que eran, digamos, los adeptos a estos paradigmas fueran en realidad la mayor cantidad de personas. Hoy en día los cambios, precisamente por esa gran complejidad, precisamente por esas nuevas tecnologías, son realmente volátiles. Nada más por citar un ejemplo actual, lo que tiene que ver con esta pandemia, hemos visto cómo países como Singapur, como China, habían levantado las cuarentenas y inmediatamente empezaron a surgir otros casos, el virus empieza a mutar y los países vuelven otra vez a tomar las cuarentenas con todos los efectos que tiene eso en la economía mundial. Hemos visto cómo ha afectado inclusive la volatilidad de los precios del petróleo, cómo ha afectado en el ámbito general en todo lo que es la economía, ¿no? Y otra cosa que es importante es la incertidumbre. Y hoy más que nunca, producto de que no sabemos, aunque estamos viendo el futuro, interesante porque todo lo que está ocurriendo en nuestros países fue algo que ocurrió ya en China, entonces estamos viendo cómo ese futuro se está repitiendo y eso ha permitido cierta capacidad de tomar decisiones, pero lo que está sucediendo es que inclusive lo que conocíamos de este virus, lo que conocíamos de esta pandemia, parece que se está revelando día a día, lo que hace muy difícil predecir cuáles van a ser las actuaciones que vamos a tomar y cuál va a ser el impacto que van a tener esa, esas actuaciones. Entonces eso hace que el mundo sea muy poco predecible, lo que ha llevado obviamente a no tener esas grandes planificaciones estratégicas a largo plazo. Básicamente planificar en un entorno VUCA es planificar casi que para la próxima semana, para el próximo mes, para los próximos 2 meses, y es básicamente otro de los componentes de este entorno. Y adicionalmente hay un tema de ambigüedad. La ambigüedad en cuanto a el impacto, la poca capacidad también de entender cuál es la realidad en la cual vamos a estar tomando las decisiones, ¿no? Puede ser que tomemos una decisión en un ambiente y eso nos lleva a que esa misma decisión pueda ser muy distinta en otro ambiente. Entonces, el mundo está siendo un mundo cada vez más complejo, cada vez más turbulento. Yo, curiosamente, este webinar lo dicté muy parecido hace aproximadamente 2, 3 meses, era mediados de febrero. Todavía para el mundo anglosajón o para nosotros de este lado del hemisferio, la crisis parecía un tema solamente de Asia, como había sido
al brote de SARS, y fíjense que no menos de 2 meses ya este virus también está, esta pandemia ya nos ha tocado completamente de cerca. En aquel webinar lo comentamos brevemente, pero no pensábamos que el impacto que iba a tener. Entonces, un mundo cada vez más complejo, cada vez más volátil, cada vez con mayor incertidumbre y con mayor ambigüedad, lo que nos está llevando es, como organizaciones, como familia o como sistemas, como es el sistema de la empresa familiar, a tener que ser resilientes. Y hay muchísimos conceptos sobre el tema de la resiliencia para efectos de lo que es este webinar. Yo concibo la resiliencia como aquella capacidad que tiene cualquier organismo, cualquier sistema, cualquier individuo de haberse visto afectado o ser impactado por un agente externo, por decirlo así, y no solamente la capacidad de ser lo suficientemente flexible para adaptarse, sino después de que pase la crisis, porque esta crisis va a pasar, así como han pasado todas las crisis. Lo que es todavía ambiguo es cómo va a ser el mundo una vez que pase esta crisis, y ahí tienes muchísima ambigüedad. Hay gente que piensa que el mundo va a ser igual, que en lo que surjan las vacunas, en aproximadamente 18 meses, vamos a volver a la misma normalidad que teníamos previo a el virus. Hay otros grupos intelectuales y científicos que piensan que no, que va a haber un nuevo mañana. Hay un nuevo ahora y un nuevo mañana, donde obviamente cambios, y eso tiene que ver con la volatilidad, cambios que venían un poco frenados, como puede ser todo el tema de esto que estamos haciendo hoy, las videoconferencias, el delivery, las telellamadas, cosas que en algunos países y en algunas circunstancias, algunos sectores se había retrasado. Hemos visto cómo todas las empresas, adaptándose para recuperarse de esos cambios, están migrando a todas estas nuevas tecnologías, que presentan obviamente unos nuevos retos y una nueva complejidad. No es para nada un secreto que ahora todas las organizaciones que antiguamente no habían visto el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, como un tema preocupante, hoy en día ahora sí lo están viendo mucho más preocupante. Ahora el radar está mucho más enfocado. Antes estábamos un poco más preocupados por la seguridad física, por decirlo así, la seguridad de las instalaciones, la protección, pero ahora estamos también, ahora el foco de mayor preocupación se está moviendo hacia la ciberseguridad, porque obviamente el mundo ahora se está moviendo a través del mundo digital. Entonces, la resiliencia vista desde el punto de vista de la familia empresario, como esa capacidad de recibir el embate que estamos sufriendo por esta crisis, y de transformarnos, adaptarnos y recuperarnos y salir fortalecidos de esta crisis, es un poco lo que vengo a hablar, de cuáles son esos factores que han ayudado a que en este mundo las empresas familiares estén mucho más preparadas que eso. Y eso lo podemos ver a través de este diagrama en 3 elementos muy interesantes que vamos a tratar de, con el tiempo, si el tiempo nos los permite, tratar de, de explicarlos un poco más a detalle. Yo diría que el primero de esas características o de esas dimensiones, ¿no?, de las empresas que hemos visto que han vivido y se han desarrollado y han creado resiliencia en mundos VUCA, y yo no sé si sería interesante comentarles, yo realmente me di cuenta de este concepto hace un par de años, por decirles la verdad, pero después, una vez estudiando el concepto y estudiando las variables del concepto, me he dado cuenta que yo tengo 20 años viviendo en un entorno VUCA. Para los que no me conocen, yo vivo en Venezuela. Venezuela ha sido por los últimos 20 años un entorno donde para las empresas familiares, que aproximadamente pasaron de ser 650.000 industrias que había en este país, y teniendo en cuenta que el 92% eran empresas familiares, y hoy quedan menos del 70% de esas empresas, o sea, queda el 30% de esas empresas. Básicamente Venezuela se había convertido en un entorno realmente VUCA, donde era muy difícil predecir el futuro, donde había una volatilidad del tipo de cambio, donde todavía hay una ambigüedad desde el punto de vista político. Tenemos 2 presidentes, tenemos 2 congresos, tenemos casi una duplicidad en las instituciones, tenemos 3 tipos de cambio que se regulan a través de una página en Instagram, que es lo que nos dice a la 1 y a las 12 y después en la noche el tipo de cambio. Lo que yo he visto, porque la mayoría de mi trabajo obviamente se ha desarrollado en Venezuela, he hecho trabajo también en Colombia, en República Dominicana, en México,
pero donde yo he visto que las empresas familiares tuvieron que adaptarse a través de estas dimensiones de una manera mucho más rápida y mucho más drástica, y no es coincidencial, Oscar y el público, que hoy yo encuentro a las empresas familiares que no es que son supervivientes de la crisis venezolana, sino que a pesar de la crisis han crecido dentro de la crisis y se han fortalecido. Son esas empresas hoy, cuando tengo entrevistas en los directorios de estas familias o trabajo en los consejos de familias, son estas familias que hoy se encuentran mucho más preparadas que otras empresas familiares en otras jurisdicciones con respecto a lo que estamos viviendo en el mundo por producto de la pandemia COVID, ¿no? Pero entrando un poco a cuáles son esas características o cómo esas familias han podido desarrollar esta resiliencia, lo han desarrollado a través de estas tres dimensiones, ¿no? La primera tiene que ver con la parte obviamente relacional de la familia. Las familias tienen que alcanzar, y tenemos en Exaudi aproximadamente 20 años trabajando en identificar esos niveles de cohesión y adaptabilidad que pueda tener la familia. Una familia cohesionada, y aquí obviamente por el favor del tiempo voy a poder desarrollar mucho más los temas, una familia cohesionada a través del modelo Olsen, que es el que usamos nosotros en Exaudi, es una familia que ha logrado unos niveles de conexión moderados. ¿Qué quiere decir cohesión? Porque a veces pensamos que cohesión significa que todos los miembros de la familia deben vivir en el mismo edificio, en la misma casa. No, los miembros de la familia que se pueden estar conectados significa que a través de niveles de comunicación han logrado comunicarse de una manera, o unos niveles de comunicación bastante claros. Les voy a hacer un ejemplo y basado en mi vida personal. Yo tengo una familia, yo tengo 5 hermanos, ninguno vive en la misma ciudad y en el mismo país. Nuestra madre generalmente la llamábamos una vez al mes para saber cómo se encontraba, uno con una mayor frecuencia, todos los domingos. Resulta que ahora nos hablamos todos los días. Y eso está pasando con las familias. Cuando las familias que están cohesionadas se enfrentan ante una crisis, lo que tienden es, como decimos, es a agruparse mucho más, a cohesionarse mucho más a unos niveles que quizás en un ambiente normal pudiese ser un ambiente poco favorable. Una vez que pase la pandemia, una vez que pase la crisis, obviamente esta familia volverá a su nivel nuevamente moderado de cohesión y eso lo consiguen a través de una buena comunicación. Lo mismo pasa con la adaptabilidad. Adaptabilidad está relacionado a la flexibilidad que puede tener el sistema familiar de adaptarse a los cambios. Y las familias empresarias están acostumbradas a adaptarse a esos cambios. Cambios en la dirección de la compañía, cambios en la configuración de las familias a través de los matrimonios, a través de los decesos de las personas, a través de los divorcios. Entonces las familias tienen que adaptarse y hoy en día, y quizás escucharon a mi colega Ferran hablando de los paradigmas, cómo hoy se configura una familia, hoy no es la familia típica padre, madre e hijos, tenemos diferentes tipos de matrimonios, diferentes tipos de parejas como tal. Entonces las familias que no son capaces de ser suficientemente flexibles para adaptarse a esos cambios, son esas familias que les va a costar muchísimo adaptarse, pero aquellas que nuevamente son lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios son las que permiten desarrollar este ámbito relacional. Y por otra parte, la importancia que debe haber que han desarrollado estas familias en cuanto a lo que es la justicia y rectitud, y basado en la ética relacional en cuanto a sus relaciones entre la familia y entre el entorno. Entonces, familias que han logrado desarrollar, digamos, estos tres componentes dentro de esta dimensión han logrado desarrollar un buen nivel relacional que les permite, obviamente, adaptarse a los cambios. Pero no queda ahí solamente, también nos damos cuenta que en el proceso de toma de decisiones tan importante para una familia, es importante que existan o se hayan desarrollado liderazgos fuertes. Muchas veces nos encontramos, y hoy en día nos estamos encontrando con clientes que nos llaman producto de estas situaciones, a lo mejor no les dio tiempo de desarrollar sus órganos de gobierno, sus estructuras de toma de decisiones, pero eso no significa que no lo puedan hacer y eso no significa que quizás para algunas familias empresarias, todavía ese liderazgo fuerte en una sola persona le funciona en estos momentos. Pero hemos visto cómo otras familias que han desarrollado sus estructuras, ese liderazgo se puede encontrar a través de un excelente directorio,
o una junta directiva, por decirlo así. O hay otras familias que no han desarrollado sus directorios, pero han desarrollado sus consejos de familia. Entonces, a través de sus consejos de familia es que han logrado mantener fuerte ese liderazgo. También es importante que estas familias han logrado también tener una visión compartida, porque en momentos de crisis, si no estamos alineados a un sueño compartido o a una misma visión, es muy fácil que nos encontremos con muchas diferencias entre lo que yo espero que va a ser el futuro y producto de esta ambigüedad y de esta incertidumbre que nos está arrojando precisamente el COVID, los miembros de la familia, por decirlo así, están un poco preocupados por lo que va a ser el futuro. Pero cuando la visión es compartida y el futuro, o sea, hacia dónde queremos llegar como familia, es claro, lo que pueda cambiar ahorita es quizás la forma de alcanzar esa visión producto de estas situaciones que se están presentando. Y precisamente por eso estas familias han logrado desarrollar formas realmente constructivas de darle solución o de gestionar sus conflictos. Porque en época de crisis no solamente son las instituciones que están en estrés, no solamente son los órganos de gobierno que son en estrés, sino también las personas se encuentran en mucho estrés. Entonces es necesario que las familias desarrollaron o que hayan desarrollado sus formas constructivas de manejar las diferencias o conflictos que puedan tener. Y eso nos los da, obviamente, el poder haber alcanzado unas reglas claras de gobernanza, de cómo se van a tomar las decisiones, de dónde están los límites entre yo, miembro de una familia como accionista, yo, miembro de una familia empresario como miembro de un directorio, como miembro de uno de los altos cargos, o yo, miembro de una familia solamente siendo miembro de la familia y no estando actuando en ninguno de los otros dos sistemas, el sistema empresarial y el sistema accionario. Entonces, al tener las reglas claras y los límites claros, es mucho más fácil tomar las decisiones, porque en época de crisis y en época de ambigüedad, en época de incertidumbre, en época de habilidad, todo el mundo tiene una visión de lo que va a pasar, pero solamente los líderes, los que tienen más acceso a la información, los que están mejor informados, son aquellos y obviamente aceptados por la familia, son los que deberían conducir el destino tanto de la familia empresario como de sus activos o su patrimonio. Y por último, algo que agregué también y es fundamental y prácticamente tiene que estar en el, DN, en el ADN de cualquier miembro de familia empresario que está viviendo no solamente esta crisis, sino que ha vivido muchísimas crisis, es el positivismo. Y eso lo he vivido yo en carne propia. Yo vengo de una familia empresaria también. Mi esposa es dueña de un negocio con su familia también empresaria, que tienen unos 40 años más o menos en el mercado. Y una de las cosas que siempre nos preguntábamos por qué seguimos operando y es porque pensamos que mañana va a haber un cambio y que tenemos que pensarlo de manera positiva. No en vano, una de las primeras aptitudes que se le pide a un astronauta antes de embarcarse en una misión espacial, tuve la oportunidad de estar en esas capsulitas en el centro Kennedy, que es 2x2, es positivismo, porque si vamos a estar en ese viaje y no pensamos de manera positiva, seguramente vamos a tener un viaje bastante difícil. Entonces, las relaciones, los procesos de toma de decisión y, por último, el significado que tienen las organizaciones, el patrimonio para esas familias. Para algunas de estas familias, el significado es el legado. Esto fue entregado por mis abuelos, por mis padres. Yo debo tomar esto, conservarlo, hacerlo crecer y entregarlo a una siguiente generación. Por ende, esas familias piensan ese en el largo plazo. En una empresa familiar, como bien lo deben saber todos ustedes, el corto plazo son 20 años, más o menos, que significa quizás un relevo generacional, quizás significa la entrada de un miembro de la familia a la organización, cuando quizás en organizaciones no familiares, generalmente lo que están viendo es el próximo periodo trimestre, para ver cómo están dando las cuentas. Muchas veces ese capital que nosotros llamamos pasivo de las empresas familiares se mantiene porque el objetivo es lograr la trascendencia de la siguiente generación. Nuevamente les coloco un ejemplo, una de las empresas más grandes del sector eléctrico de este país. Estábamos trabajando en el directorio, tratando de diseñar un balance scorecard, un cuadro de mando integral y bueno, ¿cómo queremos ser vistos por los accionistas? Es la pregunta que se hace desde la óptica de la dimensión financiera y los accionistas respondieron, nosotros no queremos mayor rentabilidad, nosotros no queremos ningún tipo de que se aumenten los beneficios económicos de los accionistas, dividendos, lo que queremos es sostenibilidad. Queremos que la empresa se sostenga y crezca
precisamente en épocas de crisis, porque en épocas de abundancia, obviamente ahí se va a ver el retorno de esa inversión y esta familia está pensando en quizás los próximos 20 años, donde la siguiente generación pueda tomar las riendas de la organización, ¿no? Nos lleva en épocas de crisis, nuevamente, en épocas de tanta incertidumbre, a que las familias busquen esa fuerza y busquen ese significado en los valores familiares. Gente que, por ejemplo, está en el sector hotelero, mi familia, una de las familias que también he estado trabajando con ellos, mi abuelo fundó un hotel, mi padre continuó el hotel y creó 5 hoteles más, yo tengo que seguir en el mundo hotelero. Entonces, esos valores familiares de tradición, de continuidad, de rectitud en estos ambientes, porque en estos ambientes obviamente hay muchas oportunidades que se presentan, algunas oportunidades son éticamente, por decirlo así, correctas, otras no son tan correctas desde el punto de vista de la ética. Entonces hemos visto que esas familias que han buscado significado, se han arraigado a esos valores fundamentales, han logrado transitar, digamos, estos entornos bastante complejos. Y hay algunas familias que lo asumen desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿no? Trabajamos con diferentes familias de diferentes religiones. Para algunas familias es un tema quizás hasta espiritual y religioso, mantener las organizaciones y seguir desarrollando el patrimonio que les ha sido legado. Entonces, cuando analizamos las diferentes familias en diferentes entornos parecidos a los entornos UCA, que obviamente hoy se ha visto un poco más, se ha dimensionado mucho más con el entorno de la pandemia, nos habíamos encontrado que las familias que perduraban, y ahí es interesante el tema de perdurar, ¿no? Porque cuando yo siempre me encuentro en un ambiente de estos y voy a iniciar un trabajo con alguna familia, con alguna empresa, yo siempre identifico, les hago ver que existen 2 escenarios posibles en estos entornos, ¿no? Y quizás muchos de ustedes posiblemente lo están viviendo, ¿no? Un escenario es el de continuar y otro escenario es el de no continuar. En el escenario de no continuar hay obviamente dos posibles escenarios. O cierro la compañía y espero que pase la crisis y luego vuelvo a abrir, o vendo la compañía. Ambos escenarios en el ámbito de no continuar tienen un impacto bastante fuerte en el patrimonio familiar, y en el patrimonio, por decirlo así, en el activo como tal. Cerrar, esperar que pase una crisis y volver a abrir implica una fuerte inversión, implica que mi competidor no cerró y continuó, y alcanzarlo cuando yo quiera llegar a esos niveles, quizás ya es muy tarde. Cerrar por completo, vender el negocio en estos momentos, creo que son momentos de compradores. Y si uno ve las grandes informaciones que salen en los medios, es el momento de hacer fusiones, es el momento de hacer adquisiciones. Si estabas pensando hacer una adquisición de un negocio, hazlo ahorita, porque obviamente el precio que vas a pedir ahorita es muy favorable para el comprador y no para el vendedor. Si vas a seguir, decides seguir, obviamente hemos identificado que hay tres escenarios. Sobrevivo, que es prácticamente sin el mínimo esfuerzo mantener la operación con lo mínimo que tengo, lo mínimo que puedo. Me mantengo, que significa llegar al punto de equilibrio, no hacer nuevas inversiones, sino simplemente seguir con la inercia quizás del mercado, quizás del sector, y el donde se encuentran realmente las empresas familiares resilientes, que van a salir más fortalecidas de esta o de cualquier crisis, son aquellas familias que se preparan para lo que viene el futuro, los que cambian sus modelos de negocio, adaptan sus modelos de negocio a lo que va a ser el futuro, trabajan en el tema, desarrollan el tema cuando se pone del teletrabajo. Entonces, ahí estamos viendo cómo estas familias logran desarrollar esta resiliencia para permitir quizás el abrir, transferir estos patrimonios o estas empresas a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, un poco continuando con presentación, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las familias deciden mantener sus negocios en unos entornos tan difíciles, pudiendo quizás con sus patrimonios ir a otras jurisdicciones quizás un poco más estables? Y hoy podemos darnos cuenta que hoy no hay
jurisdicciones estables, precisamente producto del coronavirus. Unos la hacen, como les venía diciendo, por tradición familiar, otros lo hacen por valores familiares, otros lo hacen por un fuerte compromiso social que tienen con los colaboradores. Una de las cosas que uno ve que han prescrito más los grandes organismos multilaterales, los grandes expertos económicos, los grandes expertos en área de desarrollo organizacional, es que hoy es momento quizás de proteger a los empleados, los claves, los que realmente agregan valor. Quizás fue una vivencia que nosotros tuvimos, producto de la gran migración que hemos tenido a lo largo de estos últimos 5 años, era proteger realmente el músculo, proteger realmente a aquellos colaboradores que generan valor, y nos permitió, quizás en unas condiciones que no nos permitían las legislaciones, poder salir de lo que era la grasa, ¿no? Y eso fueron estrategias que se tomaron acá en Venezuela. Otra cosa también importante que hemos visto es las oportunidades para emprender. Yo me imagino que en Colombia hoy más que nunca deben haber surgido unas nuevas oportunidades para emprender, producto de que algunos players se van, o las empresas más grandes se van porque son mucho más difíciles, mucho menos flexibles a la hora de tomar decisiones, producto de que se crean nuevos nichos de trabajo. Tengo clientes que pasaron del mundo energético, por decirlo así, de construir refinerías y transformar de refinación y producción de petróleo, transformaron al mundo de retail. Hoy esas empresas, gracias a haber tomado esas decisiones y gracias a estar en el retail y en el sector alimento, habiéndose adaptado previamente al tema del delivery, para ellas hoy la crisis es más un tema, como mucho nos está afectando, un tema de higiene, un tema de salud, un tema de la salud de los trabajadores, y poderle garantizar a los trabajadores los puestos de trabajo que no pongan en riesgo su, su salud. Pero las ventas se han disparado, han subido, lograron tener inventario por los próximos 6 meses, entonces han logrado hacer una buena relación con proveedores de productos perecederos para que les continúen proviendo de esos insumos. Entonces vemos cómo decisiones que se tomaron en tiempos de crisis le han permitido hoy capitalizar, ¿cierto? Y no es que no están siendo afectados por la crisis, pero en una menor medida, mientras que sus otros negocios, que eran mucho más sólidos, quizás mucho más rentables, hoy hubiesen sido incapaces de llevarse adelante. Entonces vemos también esa capacidad que tiene la familia de adaptarse y de flexibilizarse. Y hemos visto que es precisamente a través de las siguientes generaciones, de esa apertura que tienen los actuales miembros de la familia que están, por decirlo así, en el poder, en los órganos decisorios, que haber abierto a escuchar los nuevos negocios que traen las nuevas generaciones, que se han permitido estos cambios, se han creado nuevos negocios. Y obviamente, muy importante, ustedes como familias empresarios saben muy bien que por muchos años han venido manejando las diferentes crisis internas que se han presentado a lo largo de la familia. Entonces, ya para las empresas familiares, para las familias empresarios que han logrado manejar esas crisis, cuando viene una crisis externa, es mucho más fácil trabajar sobre la complejidad que pueda añadir esa crisis, porque ya están acostumbrados a un entorno en crisis. Eso es otro elemento que también le da a las empresas familiares un mayor grado de desarrollo, y por eso es que nos atrevemos a decir que están mucho mejor preparadas para este entorno. ¿Cuáles son los principales retos que pueda tener cualquier empresa familiar en estos momentos? Mantener las operaciones. Nos han dicho que cuidemos el flujo de caja, que cuidemos el efectivo, que mantengamos las operaciones. También observemos el capital humano, como le venía diciendo, el capital humano realmente genera valor, y tratar de crear un crecimiento sostenible. Quizás las tasas de crecimiento no son las esperadas, pero siempre tratar de mantener un crecimiento sostenible. Yo soy de la opinión de que cualquier organismo, y los invito a que traten de probar esto, cualquier organismo que se detiene en sus funciones, el estado siguiente es perecer, ¿no? Cualquier animalito, cualquier perrito, cualquier pajarito, cualquier que se detiene, lo próximo que ocurre es que fallece. Entonces no podemos detener ese crecimiento sostenible, debemos trabajar a través de nuestros órganos de gobierno, a través de la familia, para lograr que las empresas sigan creciendo, quizás no en la rata que esperamos, pero quizás de manera sostenible.
Otra cosa muy importante, quienes hemos visto que se han involucrado en los manejos de las empresas durante estas crisis. En algunas oportunidades nos ha quedado una sola generación. He tenido casos donde hemos desarrollado planes de sucesión perfectos, donde ya sabíamos en los próximos 5 años que se retiraba el fundador y en este caso un ejemplo de una familia del sector calzado, tenía 3 hijos formados en los Estados Unidos, ambos con experiencia habían entrado, tenían 18, 15 y 12 años conociendo el negocio de la familia. Teníamos fecha del fundador se iba a retirar muy tempranamente, una persona muy dada a estos temas de sucesión. El primero al turno se casa, se va a vivir, la esposa le dice que se va a vivir a España porque va a hacer un máster y el muchacho obviamente buscando unas mejores oportunidades se va con la esposa a España. El siguiente en la lista le sucede lo mismo y eso le estoy hablando en un periodo de 2 años. Se casa, se va a vivir a los Estados Unidos y está viendo los estudios. Y el tercero, que estaba terminando el máster en los Estados Unidos que venía, decidió continuar unos estudios en Italia y hoy está precisamente en Italia. Entonces, que se quedó nuevamente en la sucesión antecesora al frente de los negocios, trabajando no solamente en la crisis que veníamos llevando, sino en esta nueva crisis que es la pandemia que estamos viviendo. A veces he visto una buena relación entre ambas generaciones, entre la generación antecesora y la sucesora, donde han logrado a través de sus órganos de gobierno o a través de sus conversaciones esos niveles de cohesión se encuentran ambas manejando los negocios. También muchas de las cosas que están ocurriendo ahorita es que producto de esta crisis, que como les decía, nos afecta en lo más vital y nos afecta quizás en nuestro propio ser y nos pone a pensar, ¿y si yo me contamino? ¿Y si yo fallezco? Es que también ha ayudado a catalizar quizás procesos de sucesión que se encontraban un poco paralizados precisamente por esa sensación de poder derrotar cualquier enemigo. Entonces muchos de estos fundadores se sentían todavía con mucha fortaleza. Hoy vemos que producto de lo que está sucediendo y producto de las noticias, estos fundadores han inclusive acelerado los pasos para darle a las siguientes generaciones, digamos, las riendas de los negocios. Hay otros casos donde hemos visto donde se han prácticamente congelado y es la próxima generación la que ha decidido tomar, digamos, las riendas de los negocios y el poder y le está dando continuidad a los procesos. En otros casos hemos tenido que echar mano y hemos visto que son esos héroes anónimos o esos gerentes externos o esos miembros no familiares que quizás no brillaban tanto durante las épocas, digamos, de bonanza, quizás cuando estaba la familia ahí, pero son esos héroes los que actualmente ahorita están al frente de las organizaciones desarrollando un excelente trabajo. ¿Cómo está haciendo para enfrentar la turbulencia y la inestabilidad? Desarrollar, las que no habían desarrollado órganos de gobierno, están desarrollando órganos de gobierno familiares y o empresariales. Hemos visto cómo muchos de los, inclusive desde el punto de vista de nosotros de Exaudi, lo pudieron haber visto quizás con mi colega Guillermo y Mauricio en los primeros webinars, hemos desarrollado, si es desde el punto de vista empresarial, hemos desarrollado comités de crisis empresariales, donde obviamente están atendiendo la sostenibilidad de la empresa, el flujo de caja. Si es desde el punto de vista familiar, también se están desarrollando comités de crisis desde la familia, organizando también aspectos que son importantes para la familia, el bienestar de la familia, el patrimonio, la conexión de la familia, viendo dónde están esas habilidades de los miembros de las siguientes generaciones que pueden ahorita poner, digamos, al servicio de la familia. Entonces, el desarrollo de esos órganos de gobierno o de esas estructuras, cuando la estructura está creada, nos permite con mucha más facilidad desarrollar esos comités que están apoyando a la familia o a la empresa, o en algunos casos son comités mixtos, trabajan tanto en la familia con la empresa. Eso dependerá de la estructura que la familia tiene actual. Y si no lo tiene, hemos encontrado también una gran oportunidad de empezar ahorita a partir del desarrollo de esos comités de crisis, ir desarrollando las demás estructuras de gobierno de la familia. Hay que planificar por escenario, es muy volátil lo que está pasando, tenemos que planificar, la cuarentena va a terminar en septiembre, en junio, va a terminar en septiembre, va a terminar el año que viene, entonces hay que planificar, hay que correr los diferentes escenarios, son otras de las acciones que estamos tomando. Los procesos de toma de decisión tienen que ser mucho más ágiles, por ende, si no tenemos estos órganos de gobierno
quizás ahí es donde se van a erigir los liderazgos de la familia y alguien tiene que tomar, alguien toma la tutoría o liderazgo de la familia, orientarnos a largo plazo. Tenemos que pensar los próximos 20 años. Esta crisis, ya los expertos hablan de 2 años, que quizás en 18 meses ya tendremos la vacuna y habremos salido de esto. Créanme que las empresas familiares tienen que orientarse a los próximos 10, 15 años. Flexibilidad, hay que adaptarse, hay que revisar nuevamente los modelos de negocio, adaptarnos a esos modelos de negocio, ver la viabilidad quizás del modelo de negocio, que es la oportunidad, ver la viabilidad del modelo de negocio que tenemos para ver si lo podemos adaptar a los nuevos tiempos. Nuevamente, muchísimo optimismo. Aquí hay que, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los riesgos, tenemos que ser optimistas. Inclusive los psicólogos hablan de que el optimismo nos sube las defensas y quizás nos pueda proteger de una manera mejor desde el punto de vista de nuestro propio organismo, ¿no? Hay que fortalecemos las juntas directivas, los consejos de administración y directorio, depende del país, o los comités de dirección. Hay que desarrollar el marco de pensamiento estratégico, por ejemplo, les decía, planificar a través de los escenarios. Hay que contribuir hoy, quizás empezar a pensar en la diversificación y quizás pensar en la internacionalización de los negocios. Aquí hay empresas que fabricaban ron y ahora están fabricando alcohol. Empresas que fabricaban perfumes hoy están fabricando antibacteriales. Empresas textiles están desarrollando. Eso está pasando en casi todas las partes del mundo. Las empresas se están adaptando. Un cliente mío del área eléctrica, ya empezamos a ver cómo empezamos a fabricar respiradores. Entonces, y no son respiradores solamente para venderlos acá en Venezuela, sino son respiradores para ponerlos, digamos, a la orden de los países que lo necesiten. Tenemos que redactar políticas familiares claras, de dividendos, de venta de acciones, resolución de conflictos, emprendimientos y remuneraciones, porque quizás ahorita estamos atendiendo lo urgente, pero eso no implica que no, una vez ya pasado quizás lo más duro de esta crisis, tenemos que ir pensando ya es en el futuro. Ya no podemos pensar en lo que está pasando hoy, sino tenemos que pensar en lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Mantener el foco en el largo plazo, alinear las visiones a futuro que se puedan tener hoy con respecto a la visión y con respecto a los planes de futuro, trabajar en la sucesión generacional. No es momento de congelar la sucesión general, como les he dicho, más bien muchas familias hoy en día más que nunca están pensando en la sucesión general, porque una de las características precisamente que tiene esta crisis es que se puede enfermar una persona mayor, aunque son de mayor riesgo, pero también hemos visto que personas de menores edades, de menos de 40 años, 35 años, que son más o menos esas edades que son en promedio, donde las siguientes generaciones asumen el liderazgo, si tienen alguna complicación de base, puede ser que también se vean afectados por el virus. Y por supuesto mantener a la familia conectada, continuar haciendo las reuniones familiares, si no tienen un órgano como el Consejo de Familia, los consejos de familia, los comités de primos, y yo agregaría ahí también el nuevo comité de crisis que ha surgido a raíz de todo el desarrollo de esta crisis. Yo creo que con esto he estado dentro de los tiempos, aproximadamente unos 50 minutos, y creo que ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y muy agradecido a todos por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Pablo. Súper interesante lo que nos acabas de contar. Yo aprovecho para comentarles e invitarlos también a cada uno de ustedes a los siguientes eventos que tenemos programados en las próximas 2 semanas. Tenemos el día de mañana, tenemos un evento que se llama Humanware a las 5 de la tarde. Ahora les envío los links aquí por el chat. El 27 tenemos otro evento a las 7 de la noche que se llama Cómo manejar las finanzas de mi empresa en momentos de crisis. El 28 a las 5 de la tarde tenemos el rol de dinero en la empresa familiar. El 29 tenemos el poder de los negocios con propósito y el 30 de este mes tenemos un evento que se llama el Comité de Crisis, la herramienta empresarial para afrontar el entorno cambiante. Por favor, todas las preguntas que tengamos para hacerle a Pablo, hagámoslas por chat, que se las vamos a consolidar para enviárselas y que él nos las pueda responder. Y aprovecho también para enviarles un link al chat con una pequeña encuesta. Con el diligenciamiento de este link, ustedes van a tener a vuelta de correo la presentación que Pablo y Exaudi amablemente nos compartieron. Entonces les encargo que por favor nos colaboren diligenciando este link.
Se los voy a compartir ya mismo en el chat de todos y por favor les agradecemos muchísimo que nos ayuden diligenciándolo. También un saludo súper especial para las personas que nos han visto por Facebook. En este momento esta conferencia fue transmitida mediante el streaming de Facebook Live. Ahí va a quedar grabada si quieren volverla a ver, si hay algún tema que de pronto no haya quedado claro, ahí lo vamos a poder ver. Si quieren compartirlo con alguien a quien consideran que esta información puede serle de gran ayuda, la encuentran en la página, en el fanpage de nuestro capítulo. Listo, creo que en este momento no lo dejamos a Pablo. Bueno, esperemos que Pablo estaba aprendiendo los. Entonces, Sí, no me había dado cuenta no te que veíamos. se estaba poniendo oscuro, ¿no? Sí, Sí, aquí están empezando a entrar las preguntas, Oscar. Tú me dices listo, cuando perfecto. empiezan. Entonces dejamos a Pablo para que nos colabore con estas preguntas y ya volvemos a hablar en un ratico. Mil gracias, por favor ayúdennos con la encuesta, es súper importante para nosotros conocer la percepción de ustedes, entonces colabórennos con eso, mil gracias y ya hablamos en un ratico. Pablo, sigue por favor. Sí, aquí tengo la primera pregunta. ¿Cómo desde la familia empresario se puede evitar perder la objetividad en los momentos de crisis? ¿No? Ya que en ocasiones, por los mismos valores de estas empresas, se pueden tomar decisiones que comprometen la sostenibilidad a largo plazo de la misma. Yo creo que una de las cosas que hemos visto y tiene que ver precisamente con los momentos de crisis, tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Y haber definido claramente, haber trabajado o definido claramente cuáles son los valores de la familia, haberlos compartido, eso genera muchísima cohesión. Y la flexibilidad, en el caso de que esos valores, y quizás por ahí viene la pregunta, quizás esos valores no son los adecuados o los valores que tiene una generación que me ha pasado muchísimo, las generaciones predecesoras, quizás los millennials, respetan muchísimo el éxito y los logros que han tenido sus padres, pero también son bastante críticos desde el punto de vista del cómo se han desarrollado los negocios, de cómo es el tratamiento quizás a los colaboradores. Entonces, a través de esas conversaciones esenciales que tiene la familia en torno de esos valores y cómo esos valores se discuten y se llegan a acuerdos a través de esos valores y se piensa hacia dónde como familia queremos llegar y obviamente desarrollando niveles de flexibilidad para adaptarnos, es que las familias logran, inclusive en tiempos de crisis, que sus cimientos se mantengan y poder tomar decisiones. Lo que sí es claro que en tiempos de crisis la toma de decisiones es mucho más rápido, por ende quizás el poder errar es mucho más factible, pero también actuamos, revisamos qué es lo que se puede, aprendemos y volvemos a actuar. El ciclo de toma de decisiones es mucho más rápido que en tiempos normales, que simplemente uno se detiene un poco más a tomar decisiones. Les pongo un ejemplo, estaba trabajando con una familia y obviamente han estado bombardeados por todas las recomendaciones que hacen digamos, a través de todos los canales que pueda tener uno y cuando estamos trabajando las decisiones que están tomando ellos en el directorio para combatir la crisis, vemos que en vez de están castigando al cliente, están castigando al talento humano. Recortan salarios y aumentan precios a cliente. Entonces, obviamente, eso fue la primera decisión que tomaron para proteger el flujo de caja, pero hay que tener mucho cuidado, hay que revisar muy bien esas estrategias y le tuvimos que dar una vuelta, ¿no? Tuvimos que buscar cómo hacemos para no castigar a nuestro cliente, que ya bien castigado está por la propia situación que puede estar viviendo, y cómo hacemos para proteger más bien al talento humano y logramos el mismo resultado financiero con otras actuaciones que tomamos. Entonces, como le digo, el proceso de toma de decisiones es muy rápido, pero tenemos que evaluar muy rápido el impacto de esas decisiones y ir recompensando rápidamente. Eso solamente nos permitió haber tenido una estructura y que la familia, o en este caso los miembros de la familia que actúan en los directorios, son lo suficientemente flexibles para escuchar y entender y reaccionar de manera rápida. Por aquí tengo otra pregunta que está muy relacionada a otra pregunta, que creo que esta persona llegó tarde. ¿Cuál es el significado de VUCA? VUCA es un término que viene, es un acrónimo en inglés de
ve que es lo que hoy representa lo que es el mundo actual y lo que el coronavirus ha hecho es acelerado, que representa un mundo muy volátil, por eso muy incierto, de uncertainty en inglés, por eso la U, muy complejo por la mayor cantidad de partes que están interactuando y muy ambiguo por la imposibilidad de tomar decisiones, digamos, y predecir los futuros. Eso es lo que significa el término VUCA. Como digo, viene del ámbito militar, en los finales de los 90, el, el ejército de los Estados Unidos, y ahí lo tomó nuevamente la administración o la ciencia de la administración y la gerencia para llevarlo al mundo empresarial o para el mundo que estamos viviendo actual, tan turbulento y tan complejo. Ya por aquí no tengo más preguntas, a menos que hayan llegado otras más. Y bueno, solo me quedaría darle las gracias nuevamente a Unendino. No, aquí viene otra. Teniendo en cuenta que las empresas familiares en Colombia están en el marco de MIPYME, con un alto porcentaje de micros, mini y pequeñas, donde hay estructuras muy organizadas y hay un efecto en las relaciones familiares donde hay una alta propensión a los conflictos, que es lo que generalmente no permite que estas empresas pasen a la segunda o tercera generación y se acaben los negocios. ¿Cómo lograr tener una visión a futuro frente a los líderes y abuelos y padres creadores de las empresas en estos tiempos de crisis para generar estabilidad? Y nos aconseja para dar un abordaje proactivo para llevar a un siguiente nivel la empresa y sobrevivir. Básicamente en eso, la que hace la pregunta, ese es básicamente el quehacer diario de nosotros en Exaudi. Para eso obviamente hay que tener las conversaciones adecuadas con los antecesores y con los sucesores y desarrollar y trabajar sobre unos valores comunes y una visión a largo plazo. Quizás estos momentos para la persona que me lo está comentando, como lo decía, tenemos algunas familias que ese nivel de cohesión y de comunicación no han sido lo suficientemente fuertes y esos liderazgos y se han prácticamente congelado. Esas familias van a ser testigos de un gran sufrimiento en los próximos meses, en los próximos años, porque se quedaron congeladas. Por otra parte, hay otras familias que más bien han visto esto como una oportunidad de acelerar precisamente esas conversaciones, esos procesos de sucesión para darle continuidad a los negocios a través de las siguientes generaciones que tienen mucho más energía, que inclusive están mucho más preparadas para este mundo VUCA que estamos nosotros mismos, quizás los generación X, para adecuarnos. Entonces, quizás ahí es la oportunidad para empezar a iniciar esas conversaciones a través quizás de procesos guiados con el apoyo de asesores o de consultores para poder tomar. Una de las cosas interesantes que estamos viendo es que en las primeras 3 semanas era muy difícil volver a contactar a las familias con que veníamos trabajando normalmente, pero ya a partir de la 4ª semana, ya a partir de que se creó un poquito más quizás de certidumbre o bajó un poco más la incertidumbre, ya las familias se están dando cuenta que la nueva forma de trabajar es a través de estas herramientas y nos ha permitido acompañar a muchos de nuestros clientes en estos momentos de crisis. Sí, ya creo que esas son todas las preguntas que tenía por acá. Bueno, vale, Pablo, mil y mil gracias de parte del capítulo de Administración de Empresas a Andes, de parte de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos. No queda más que agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotros todo este conocimiento. Sé que será de mucho beneficio para todas las personas que estuvimos aquí presentes. De verdad, mil y mil gracias. Les recomiendo de nuevo esa encuesta, es importante para nosotros como capítulo para poder seguir creando y ofreciendo contenidos para ustedes. A Saudi, a Pablo, mil y mil gracias. A todos ustedes también, mil gracias por acompañarnos en esta fría tarde, a los que están en Bogotá, en sus casas. Por favor, síganse cuidando, que nos vamos a ver pronto y esperemos que pueda ser personalmente. Entonces, un abrazo gigante de parte del capítulo. Pablo, mil y mil gracias de nuevo. Exaudi, mil y mil Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar, en principio a Uniandinos, al capítulo de administración. Como les dijo, ojalá tengamos nuevamente el lujo de podernos vernos presencialmente. Y bueno, de verdad que darnos la oportunidad de poder compartir con las familias es básicamente lo que nos motiva a nosotros a continuar trabajando por estas empresas. Vale, a ustedes, mil y mil Bueno, gracias. Que tengan una muy muchas buena noche. Un abrazo gigante. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.